Seres extraños. Bienvenidos a Seres Extraños, el podcast que explora los misterios y criaturas más enigmáticas que habitan en las sombras de la noche. En el episodio de hoy, adéntrate en el fascinante mundo del hombre lobo. Una criatura legendaria que ha cautivado la imaginación de generaciones enteras, desde las antiguas leyendas hasta las historias contemporáneas. Descubre los secretos y mitos que rodean a este ser, mitad hombre, mitad bestia. Exploraremos las diferentes versiones del mito del hombre lobo en diferentes culturas, desde las tradiciones europeas hasta las creencias de los pueblos indígenas, donde se encuentran relatos de seres similares con poderes sobrenaturales y transformaciones asombrosas. Sumérgete en las narrativas ancestrales que describen a los hombres lobo como protectores de la naturaleza o como castigo divino. Acompáñanos mientras exploramos las conexiones entre estas criaturas y las leyendas de otros seres sobrenaturales. Desde aullidos bajo la luna llena hasta encuentros terroríficos en los bosques más oscuros. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio y terror. Déjate llevar por las historias más escalofriantes de criaturas sobrenaturales en Seres Extraños. ¿Estás listo para desafiar tus creencias y adentrarte en lo desconocido? Seres Extraños. A continuación, escucharemos el relato de los Lycans. Esta historia se desarrolla en la antigua Grecia. Licaón era hijo de Pelasgo. Este fue el primer hombre que vivió en Arcadia. La fundó, la pobló y enseñó a la gente que vivía allí a portarse en forma civilizada, cubrirse el cuerpo con buenas ropas, comer alimentos cocidos y vivir en casas construidas con sus propias manos. Cuando murió Pelasgo, su hijo Licaón heredó todo. Se dice que era muy sabio e inteligente como su padre, pero tenía ciertas pasiones. Se dice que junto con los sacrificios humanos también estableció la antropofagia, es decir, el hecho de comer carne humana. Sobre una montaña, Licaón fundó la ciudad de Licosura, la ciudad más antigua de toda Grecia. En lo más alto, construyó un enorme templo en honor al dios principal, Zeus, comenzando con la práctica de sacrificios humanos, pero no se sacrificaban personas ciudadanas de ese lugar, sino que se sacrificaba a los viajeros que pasaban por el lugar. Zeus quiso saber lo que estaba sucediendo, pues desde el Olimpo escuchó grandes rumores. Se hizo pasar por un visitante, pero los arcadios se dieron cuenta muy fácil de que era un dios, pues su piel reflejaba la luz. Pero Licaón quiso saber si este realmente era un dios o se estaba haciendo pasar por un impostor. Quería saber si realmente tenía el poder para ser el dios supremo. Entonces Licaón tomó un plato y le sirvió a Zeus carne humana. Zeus, enfurecido con esta acción, destruyó todo a su paso con sus rayos y su fuerza, también el palacio e incluso el templo que le había construido. Y como su nombre quiere decir lobo, convirtió a Licaón en una feroz bestia. Le dio la gracia de que cada 10 años, si es que él se había abstenido de comer carne humana, podía volver a ser humano. Pero cada vez que Licaón lograba este cometido y tomaba nuevamente la forma de hombre, volvía a pecar con estos sacrificios y comiendo carne humana. Entonces Zeus volvía a lanzar el maleficio y Licaón se convertía en una terrible bestia. Licaón no se resignó. Cada poco tiempo, en noches de luna llena, salía al claro del bosque y a los caminos miraba hacia el cielo, pidiendo perdón a Zeus con un desgarrador aullido. Pero no solo eso,
sino que desde entonces todos los hombres lobo aúllan a la luna implorando el perdón de Zeus, pero no pueden evitar comer la carne humana de todo aquel que pasa por el lugar. Seres extraños. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Seres Extraños. Me da mucho gusto poderlos saludar con un temazo el día de hoy, como siempre. Gracias por su preferencia, gracias por estarnos viendo, consumiendo, escuchando. Es como siempre un honor poderles saludar. El día de hoy acabamos de escuchar este gran relato de Licaón. Vamos a hablar, si ya les suena un poquito, de los licans, los licántropos, los hombres lobo. Estas criaturas mitológicas, estas criaturas que sí o sí tienen que ver mucho con los países en los cuales hemos hecho algunas investigaciones. Se aparecen e incluso hasta video el día de hoy vamos a presentarles. Soy Beto Cravioto, muchas gracias. Saludo del otro lado del estudio, del otro lado de la mesa, a la bella Consuelo Chong. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida, buena tarde. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Beto Ferlosba? Como siempre, pues nos encanta esta narración, este efecto que le pones, ¿no? Estas texturas con tu voz. Y fíjate que justo hablaste de la leyenda de Licaón, que fue justamente un castigo o una maldición, que es una de las razones por las cuales los hombres y las mujeres pueden convertirse, transformarse en lobos, porque también hay mujeres. Se dice que la maldición llega, que incluso hay familias viviendo en bosques que sufren de esta transformación. Y fíjense que como todos los seres extraños que hemos tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes en los podcasts, de pues estos episodios, hay también mucha información al respecto. Entendemos que está la mitología griega, está la mitología nórdica, está también en los pueblos originarios de los Estados Unidos, tienen como mucha cercanía, sobre todo con el tema de los lobos y la energía y el poder del lobo. En nuestro país también tiene que ver con estas creencias, con el tema incluso de los nahuales, por el tema de la transformación. Claro, sí, es decir, que en muchas culturas ancestrales se habla de esta transformación de seres humanos en algunos animales. En este caso específicamente vamos a hablar de la transformación en lobo, que bien lo mencionas, hay muchos videos. Demasiados en videos. Estas plataformas digitales. Hay películas, muchísimas, muy buenas, hasta canciones. Está una canción, ¿se acuerdan ustedes de La Unión? Ah, claro. Sí, claro. O Lobo Hombre en París, por ejemplo. Entonces el tema está extenso, pero bueno, vamos a hacer algo puntuales con los comentarios, porque hay muchísimo de qué hablar en este tema de hoy, aquí en Seres Extraños, que son los hombres lobos y mujeres. Y mujeres lobos. Efectivamente, un tema que ya se ha abordado por mucho tiempo y justamente hoy vamos a tratar de sintetizar la información más importante, más interesante. El hombre lobo, pues yo creo que ha sido uno de los monstruos más populares de todo el folclore en todo el mundo. Como ya mencionamos, múltiples películas, múltiples series, incluso hasta series románticas, ¿no? También. Encontramos de hombres lobo. Cómics, sí, vampiros con hombres lobo. Exactamente, libros. Está, por ejemplo, Crepúsculo, ¿no? Que muestran a los hombres lobo la saga. Como muy románticos y demás. Entonces, ha sido uno de los mitos más interesantes que hemos tenido. La gente se niega a creer que no existen. Tendrán sus razones y hoy justamente las vamos a platicar. Escuchamos este relato de Licaón. Este relato aparece en un texto que se llama Las Metamorfosis, escrita por el poeta Ovidio, y bueno, es obviamente de origen griego, como ya lo mencionamos, y es un texto sumamente antiguo. Obviamente el original pues tiene un lenguaje mucho más arcaico, mucho más difícil a veces un poco de entender. Rebuscado, pero, ¿no? Exactamente. También. Pero este relato pues está bastante interesante porque nos habla, justo como ya lo mencionó Consuelo, cómo Licaón se convierte, y de ahí también provienen
el nombre de los lycans, de los licántropos, se convierte en un hombre lobo por una maldición. Y ya vamos a estar hablando también de eso porque en teoría hay varias maneras en las que una persona se puede convertir en un hombre lobo. Y pues bueno, vamos a explorarlas y vamos a platicar de eso. Así que quédense, coméntenos todo lo que les interese, todo lo que les parezca una tontería, también nos lo pueden comentar. Así que estamos abiertos para todos ustedes. Ustedes han sido testigos porque, claro. ¿Qué crees que buscando algún video, porque han subido muchos a las plataformas digitales de transformaciones supuestamente reales, y bueno, pues vamos a ver de qué trata. Claro. Hay también experiencias contadas de canales como Discovery y demás, y tal, que muestran y que hablan de relatos de gente que ha tenido pues estas, ¿cómo te diré? Estas experiencias tan fuertes de verse cara a cara. En este caso yo vi el de una mujer lobo. Cita a un chico, lo cita en un bosque lejano y resulta que en lugar de presentarse ella, llega a un ser que era un lobo, pero que tenía como rasgos de que era hembra, pero era como un monstruo, ¿no? Entonces, sí, híbrido, ¿no? Mujer híbrido. Lobo. Y fíjense, ¿qué les parece si empezamos con el término licantropía, que ya lo mencionaste, viene de Licaón, de esta leyenda que nos mencionas? Y justo la licantropía tiene que ver con esta transformación de, ya sea de un hombre o una mujer en lobo. Las causas pueden ser muchas, pueden ser diversas. Hablamos en el caso de la leyenda, pues es una maldición, puede ser un encantamiento, puede ser un castigo divino, puede ser una acción debida a algún tipo de ritual o algún aquelarre que también por ahí se menciona, pero también está la creencia prehispánica de que es un don, o sea, de que se les dota de un don a estas personas o estos guerreros para que tengan esta fuerza sobrehumana o superior para enfrentarse a guerreros de otros pueblos, ¿no? O sea, que hay diversas causas, ¿no? Bueno, pues hay algo que también es una característica muy importante dentro de lo que es la licantropía, que es el deseo de alimentarse o de saciarse con carne. Puede ser humana, puede ser de otros animales, ¿no? Pero específicamente carne humana. Y se dice que dentro de la maldición está el tema de la maldición familiar. O sea, esto va de generación en generación, ¿no? Bueno, también este encantamiento que les decía, pues puede ser debido a diversos tipos. Pueden ser también algunos seres, en este caso Zeus, el que tú nos mencionas en la leyenda, que directamente hace la maldición a Licaón, pero pueden ser magos, brujas, pueden ser los chamanes, druidas, etcétera. Es decir, personas altamente poderosas pueden lanzar esa maldición, ¿no? Estos cambios o estas transformaciones se dan también por diversas causas. Les digo, pues está el tema de la maldición como tal, para molestarte el resto de tu vida, pero también a los guerreros para el combate. Así es que, pues, podemos concluir más o menos que hay dos tipos de encantamiento, uno que es el bueno y otro que es el no tan bueno. El bueno, pues es que a lo mejor sirva para hacer el bien, para ser un guerrero superpoderoso, y el no tan bueno es que de dónde surge, ¿no? Si viene de algún ritual maléfico que hicieron, de causarle daño a alguien a través de la maldición. Así es que a grandes rasgos, en esto consiste esto de la licantropía. Sí, justamente sumando un poco a lo que mencionas, también yo encontré que en teoría se pueden distinguir como 3 tipos de licántropos, que son los auténticos, los que ya mencionaste, que es un rasgo genético o un don que se puede dar, porque, digamos, rasgo genético suena como que se transmite de generación en generación, ¿no? Que es el papá, el hijo y demás, pero no siempre es así. Simplemente pueden hacer, aunque su familia no haya tenido nunca un hombre lobo anteriormente. Dicen que el 7º hijo. Ajá, así es. Varón. Así es. Y también se ve en la cuestión científica, pues un síndrome en el cual la persona, ya sea mujer o hombre, padece de mucho pelo en el cuerpo, incluso puede hacer toda la cara. Algunos circos pues ha tenido la oportunidad de contratar a estas personas, exhibirlas, digo, por la rareza y en este caso pues bueno, la ignorancia de la gente, pensando que esta clase de criatura salvaje pues bueno, en algún momento llevaba a ese hombre o a esa mujer poder descontrolarse, poder atacar, y pues bueno,
se sabe ya con la ciencia que es un desorden genético, Claro. en el cual, pues bueno, simple y sencillamente lo padece de generación en generación. Sí, claro, ¿no? Está esa parte también científica de desmitificación de muchas cuestiones. Pero retomando los 3 tipos de licántropos, están entonces los auténticos, según este mito. Están los licántropos infectados, justamente cuando son mordidos por un... Y sobreviven. Y Cuando son mordidos, sobreviven. Sí, exactamente. Ajá. Muy importante eso. Si no sobreviven, pues no se van a convertir. No se va a dar. Exactamente. No se va a dar. No se va a dar. Así Y algo similar, por ejemplo, como con los vampiros, que también se dice que pertenecen a un cierto tipo de familia, tienen un cierto tipo de ancestro similar. Y los licántropos artificiales, justamente de lo que hablábamos con encantamientos, hechizos y objetos mágicos. Sí. Incluso se dice que hay objetos mágicos que permiten que el licántropo se convierta cada vez que quiera en un hombre lobo. Y que hay como fases, ¿no? Está la persona normal, como nosotros, que no se puede distinguir si es un hombre lobo o no, porque lo ves en la calle y en el mercado y haciendo la despensa, completamente normal, pero se transforma en un híbrido con erguido, con cierta fisonomía de ser humano, pero también con garras y la cara de hombre lobo y demás, y la fuerza, pero con la mentalidad humana también. El híbrido, que es el más poderoso y el más peligroso. Y hay otra fase que es cuando se convierte completamente en un lobo. Ya deja de ser hombre o mujer y se Es convierte totalmente completamente- lobo y el otro Exactamente. es, como dices tú, como todavía conserva Así ciertos es. rasgos de humano. De humanidad. Y es una combinación, es un híbrido. Exactamente. Perfecto. Ese es el más peligroso y el más sanguinario. ¿no? Sanguinario. Ujú. Y es justamente el hombre lobo, o sea, porque cuando ya se convierte en lobo, deja de ser hombre. Entonces, ese es el hombre lobo, el híbrido, esas híbrido. fases. Y no todos los hombres lobo, según el mito, llegan a las 3 fases. Ok. Entonces, es parte también como del poder del hombre lobo, también parte de qué tipo de otro hombre lobo te haya mordido, por ejemplo, Claro. no qué tan poderoso haya sido y demás. Entonces, bueno, continuamos con estas Esa charla. charlas, sí, porque Pues está es muy que creen interesante. que hay información muy interesante con respecto a varios temas. Está por el caso de la licantropía, pero también está el tema de la transformación, Que es correcto. Así es. que cómo se transforman, ¿no? Y también tiene que ver con las fuentes mitológicas, es decir, con la cultura, ¿no? Por ejemplo, puede ser de diversas formas. Por la noche solamente, que llega a cierta hora de la noche, puede ser en luna llena, puede ser a voluntad, porque también algunos hombres lobo o mujeres lobo han desarrollado esa capacidad para Sí. poder transformarse cuando ellos lo quieren. Por ejemplo, dicen que las personas que sufren este mal tienen una necesidad urgente de ir al bosque, al monte, algo los llama y es cuando va a suceder, ¿no? Característicamente vemos en las películas que empiezan con el dolor en todo el cuerpo, pues por ahí empiezan como a tirarse en el piso, a retorcerse, ¿no? Bueno, tratan de ponerse en pie, no pueden, e incluso en las películas, en la cinematografía y en las series retratan muy bien, este es uno de los momentos más Claro. importantes, Clave. yo creo que es el momento cúspide dentro de las películas, ver la transformación y que tan bien lograda está la transformación Exacto, en las ¿no? series y en las Tanto miedo da. películas. Sí, E sí. incluso hay un top de la mejor o las mejores películas con la mejor transformación de hombre Ok. lobo. Ay, El- están muy buenas, la ¿Tienes verdad, el ¿no? top? No lo tengo, pero Ok. tengo algunas películas donde está bastante interesante, Y lo ¿no? vamos a agregar. Yo recuerdo una que me gusta mucho de Hombre Lobo, creo que justamente se llama Hombre Lobo, Ajá. es con Vinicio del Toro. Ah, Sí, sí, es muy qué buena, artesanal es esa muy película. buena. Está buenísima esa película. Es muy buena. Yo creo que de los mejores hombres lobo que ha hecho el cine. Con Sir Anthony Hopkins. Exactamente. Y Sí. buena. Otra, obviamente Van Helsing. Sí, claro, Ese Van Hombre Lobo es Helsing. de los mejores que ha existido. Muy sanguinario. Muy realista. Muy realista, muy fuerte, muy poderoso. Pues son de los que me acuerdo ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo,
ves Crepúsculo y pues es como... Sí, Es más romántica. Sí, ¿no? como Es un más videojuego. sexy. Es un perro, sí. Un perro Que gustó mucho, noble. tuvo sus fans, ¿no? sí, Aquel claro, hombre claro, lobo. claro. Ya Oigan, estamos acostumbrados. sí, Claro. está el tema de que cuando empiezan la transformación, pues se van arrancando la ropa, ¿no? Las Exacto. camisas, ¿qué más? Está el tema de la mitología gallega, que ahí, fíjense, me encontré un artículo que es de Galicia, de un periódico, una publicación de Galicia, que habla mucho, tiene una investigación muy interesante con respecto a los hombres lobo, porque al parecer por allá es un lugar o una de las zonas en el mundo en donde tienen o se tuvo mayor presencia de este tipo de ser, ¿no? Bueno, la mitología gallega comparte un poco el tema con la nórdica, y ahí lo que hacen es que estas personas utilizan una piel de lobo como tal, se la colocan y es como logran la transformación, ¿no? Ok. ¿Qué más? También fíjense que el tema de la cultura y de las creencias budistas, que dicen que llegan a tal nivel de conciencia que logran transformarse o logran la transformación o el cambio de tu alma a otro lugar o a otro envoltorio, que en este caso puede ser un animal, puede ser un lobo. O sea, que llegan a tal nivel de conciencia. También el tema de la reencarnación, que podría ser que cuando regresa esta alma reencarna en algún animal como lo es el lobo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que entonces se ponen pues así como que en una situación de crisis, se arrancan la ropa, empieza como que el rostro a transformarse, empiezan también las manos que empiezan a estirarse, empieza toda esta transformación que es espectacular, ¿no? Bueno, está la transformación en donde también hay unas culturas que se zambullen en alguna fuente o lago, o sea, se meten al agua para lograr esta transformación, exactamente. Unos son con la luna llena, otros son con una piel, se colocan una especie de abrigo de lobo o una piel de lobo, pero otros también se sumergen en un lago o una fuente, ¿no? Dicen que si tú los miras, tiene algo en la mirada que es muy humano. Que porque los ojos son el reflejo del alma. Pero yo no quisiera verlo a los ojos. La verdad es que no. Ahora está otro tema. ¿Qué tan frecuentemente logran transformarse? Exacto. ¿Ustedes encontraron algo al respecto? Pues, ¿cuál es la frecuencia con la que se transforman? la clásica luna llena, ¿no? La clásica luna llena es la primera. Luna llena. Pero también tiene que ver con la cuestión de los pactos. Sí. Con los pactos satánicos y con los pactos de bajo astral. O los rituales que hacen. Los rituales que hacen para que este ente con el cual se está pactando, en el caso, por ejemplo, de los nahuales, que les da el don de poder alimentarse, de poder llevar energéticamente a voluntad. A voluntad, esto exactamente. Lo pueda lograr y se pueda también satisfacer. Esto es muy importante en el sentido de la investigación, porque estamos hablando de una cuestión ya sobrenatural. Hasta ahorita los puntos que hemos tocado son puntos mitológicos, puntos fantásticos y también que tienen que ver con la filmografía, ¿no? Sí. Pero la pregunta para ustedes es, de verdad, en el sentido muy interno, ¿qué tanto ustedes creen en estas criaturas? ¿De verdad creen que existan? ¿O simple y sencillamente se quedan en cuentos para espantar niños y niñas? Por ahí Consue tiene una historia que pudieras no narrarnos, pero sí dar fe porque es muy cercana a ti. Y si, yo creo un poquito más en Pie Grande, yo creo un poquito más hasta en los dragones, ¿no? Sí. Porque videos y mucho material... Pues no lo sé, Rick, realmente sí. Parece falso. Pareciera falso todo sí, esto. parece sí es cierto, y hoy en día con el tema de la inteligencia artificial y con el tema de que cualquier persona puede disfrazarse y ponerse foquitos en los ojos, pues está en tela de dudas si estos videos que se presentan en las plataformas son reales o son fake, ¿no? Entonces ahí está la duda. Ayer justo un video con una persona que se disfraza de lobo y posa en la cámara y se hace, pero nunca se le ve cuando pues abre o cierra los ojos, las extremidades, nunca se le ve abrir o sea, esa naturaleza no, como tal, no existe. Mi pregunta es para ustedes, compañeros, ¿realmente sí creen que exista estos seres?
Digo, más allá del comportamiento y más allá del conocimiento del nahualismo, porque va muy ligado, ¿eh? Claro. Va muy ligado por el tema de la transformación. Pues, ajá. Yo considero que si hay tanta información al respecto y hay tanta gente que lo ha mencionado y también está en muchas culturas y tiene muchísimos años de que se habla del tema, es porque algo hay. Claro. Porque lo han visto, porque lo han descrito, porque no nada más es un grupo de personas, sino son cientos de personas, son cientos de lugares, hay avistamientos en muchos países, hay otros lugares en donde se ve más que en algunos otros lugares, ¿no? O sea, como que sobre todo en los bosques, ahí en Estados Unidos estaba muy fuerte este tema, pero también en España, les decía yo que en Galicia, en Portugal. Ahora, hay otro tema, se confunde mucho con un padecimiento mental también, en donde hay personas que se creen que se transforman y se les dice que son tipo asesinos seriales o, bueno, gente que quita la vida por esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahí está también otro tema importante, que es el tema de la salud mental. Como la rabia, puede ser. También, fíjense que hablando retomando un poquito con el tema de las frecuencias de las transformaciones, y después de ahí ya les platico. A ver, Fer. Yo quiero decir, sí creo que a ver, Fer, sí es cierto, no te dejé. A la pregunta. Yo, en parte sí, pero es que justamente va muy ligado al tema del nahualismo. Así es. Y es que tiene mucho que ver también con la región. Muchos le llaman licántropos a varios tipos de seres en los que te puedes convertir, pero no es tanto licantropía, porque justamente la etimología es justamente de lobo. De lobo. Eso significa en griego. Entonces, digamos que podría ser más como nahualismo. Yo creo que ese sería como un término más general para todos los tipos de especies, ¿no? Sí. Y la región tiene mucho que ver. Los lobos habitan en las montañas, en lugares fríos, de donde son originarios justamente, como ya lo mencionamos, ¿no? En Europa del Norte y demás, en Estados Unidos, en todas las regiones boscosas. Escuché también que hay incluso hombres osos que habitan en las montañas, justamente en lugares más fríos, y que no se llevan bien con los hombres lobo, que son como acérrimos enemigos, porque habitan en lugares similares. Están también los hombres tigre por ahí en Medio Oriente, las mujeres cisne. Están justamente los nahuales acá en México, que se dice que la mayoría se transforman en pavos reales o serpientes o águilas. Y en perros. Y en perros, perros salvajes obviamente. Y demás, ¿no? Ya hablaremos también más del nahualismo, ahorita estamos más enfocados en los hombres lobo. Pero yo creo que sí puede ser cierto, porque hay otras cuestiones también que ver, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que se enfocan mucho en la cuestión histórica, las pinturas rupestres. Hay ciertos lugares donde se reflejan en los dibujos seres que parecen como hombres lobo. Esto también proviene de que en ese tiempo los grandes cazadores y los guerreros justamente se montaban pieles, así como aquí en México existían los guerreros jaguar, que se montaban una piel de jaguar y así luchaban y así peleaban. Lo hacían en varias culturas. En algunas era el lobo, justamente. ¿Por qué? Porque creían que también justo la piel les daba poderes, les daba más fuerza, magia, ¿no? les daba más vigorosidad. Exacto. Además de que, de cierta manera, se dopaban, ¿no? con plantas que en su momento ellos les llamaban medicinales, pero nosotros ahora sabemos que son algunas vigorizantes y algunas también alucinógenas. Entonces llegaban y creían que tenían todo el poder del mundo, y probablemente sí lo tenían, ¿no? Sí les resultaba, y entonces a partir de ahí ellos ya se creaba esa creencia y se quedaba como algo real. Entonces hay como varios puntos desde donde verlo. Desde donde tomarlo. Porque dices, bueno, están los registros de que había hombres lobo. Bueno, quizás no eran hombres lobo, eran personas disfrazadas que creían que así era. Pero ataviadas, ¿no? Como para cazar o para la guerra. Así es. O una nueva especie. O una nueva especie. Pero existen también, por supuesto, las culturas que todavía existen, que están seguros de que sí existen los hombres lobo, los nahuales,
las personas que tienen el poder de convertirse en animales, de tener su fuerza y de aprovechar todo el poder que puedan llegar a tener, ¿no? O sea, hay culturas que lo predican y generación tras generación sigue la creencia muy fuerte. Entonces, yo me decanto porque sí existen, pero todavía estamos muy lejos de comprender realmente qué son, por qué son y cómo podemos conocerlos. Claro. Hay que separar también el mito. Así es. Hay que separar siempre el mito religioso, el mito del miedo e incluso todo lo que a partir de los siglos y los siglos se va juntando. Que Así si la piel, que si la plata, que si el séptimo hijo, que si la laguna, que si el infectado, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se han visto muchos videos en el internet en el cual estas criaturas aparecen pero muertas. Okay. Entonces, una de las leyes básicas es que cuando tú matas un hombre o una mujer lobo, ¿qué es lo que pasa al momento de su muerte? Se transforman en ser humano. Pero esto no es así en la vida real, o por lo menos lo que los camioneros han matado, los cazadores han matado, las criaturas e incluso en Asia han encontrado con prolongadas fauces, con garras, incluso con unos pies muy parecidos a los seres humanos. Por eso lo menciono, una clase de animal, así como el pie grande, en una pues diferente evolución, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ya rompemos con lo que es la cuestión de que si existen o no existen, y si llegasen a existir, pues fuese una especie de lobo o una variación genética que no conocemos o que alguien o algo ha hecho para que durante el acompañamiento de la historia del hombre en este mundo, pues pudiese verlos, pudiera convivir con ellos y en ese sentido, pues bueno, se pueda dar realmente la leyenda del hombre lobo o la mujer lobo. Están interesantes, muy interesantes estos videos, ¿eh? Vamos a estar aquí corriendo por ahí algunos en postproducción, pero pues es lo que... Es que hay mucho que pensar al respecto. Mucho que pensar al respecto, pero realmente, ¿qué es lo que son? ¿Cómo existen? Y cómo es que hemos nosotros, como seres humanos, aportado esa leyenda? Y ya te la sabes, ¿no? Claro. Un montón de situaciones en las cuales pues te puedes imaginar, puedes decir, y al rato ya el colectivo se lo sabe, e incluso... pues histeria colectiva. ¿No? Sí, fíjate que ahora sí retomo el tema de las transformaciones, porque es bien interesante lo que se menciona en diferentes culturas. Por ejemplo, dicen que la transformación es en la luna llena, pero también hay otras culturas que dicen que es durante la luna menguante, que puede durar de 1 a 2 horas, pero también está el tema de la mitología polaca, en donde dicen que se pueden transformar a mitad del verano y en la época de Navidad. O sea, en esas dos épocas, ¿no? También la frecuencia de la transformación que narran en el caso del francés Jean Grenier, se dice que la transformación es diaria. Está otro tipo de transformación que es todos los lunes, viernes y domingos, los afectados sufren la transformación. O sea, ya lunes, viernes y domingos. O sea, no te puedes ir de fiesta. No se puede ir de fiesta, no puede ir a trabajar. Ahora, están otros días que solamente durante la puesta del sol, es decir, cuando el sol empieza a ocultarse, entonces empezamos por ahí a escuchar estos aullidos. Hay historias en las que los licántropos pueden entrar en este estado cuando lo deseen y salir de él también de la misma forma. O sea, ellos a voluntad o ahorita los en este momento los más poderosos, y ¿no? Normalmente los que son los originales. Los originales que decías, ¿no? Ajá, que nacen. Bueno, también está uno que dura 12 días. Hay una transformación, o sea, la mitad de la quincena, todos los días. Hay otros relatos. Sí, bueno, no, porque ahí estás alimentándote bastante bien. Hay otros que hablan de años. Wow. Es decir, que la transformación depende de la región, de la mitología, del tipo también de hombre lobo. Y bueno, pues la duración también es diferente dependiendo del día de la semana, de la hora, de la época, y también si lo quieren, se quieren transformar a voluntad o no, ¿no? Pues ahí está, o sea que está muy variado el tema también de las transformaciones, así es. ¿no? Así es. Justamente me estaba acordando de otra película, una saga de películas muy buena,
de vampiros y de licántropos es El Inframundo. Sí, Inframundo. Es una muy buena serie. Sí. Underworld. Muy, muy buena serie. Y bueno, serie de películas, me refiero, ¿no? A saga. Saga de películas muy buenas. Bueno, recuerdan que ya hemos hablado justamente de un texto muy antiguo que se dice que es la epopeya, el relato más antiguo y épico que existe. Ya hemos hablado de él, es la epopeya de Gilgamesh. ¿Cómo no? Está escrito en unas tablas, está cincelado prácticamente, y es el más antiguo, pero también es muy revelador. En este texto ya justamente lo hemos abordado en el de Pie Grande, con Enkidu, que se dice que era un ser como el Sasquatch y que era muy allegado justamente al Gilgamesh. Y ahora, también en este poema, que a propósito es un poema largo, tiene alrededor de 5.000 años de antigüedad. Pero en este texto, Gilgamesh rechaza a una hermosa joven. Gilgamesh es el héroe de la historia y rechaza a una joven cuando descubre que su antiguo amante de esta joven fue convertido en un hombre lobo. ¿Por qué? Porque esta joven era una hechicera y quería seducir a Gilgamesh, pero cuando él se entera de que su antiguo amante de esta mujer había sido convertido en hombre lobo, decide rechazarla. A partir de ahí comienzan a surgir también otros relatos, como los que escuchamos justamente, que es uno de los más antiguos, de Ovidio con Licaón y demás, ¿no? En Polonia, en Rusia tienen también varios relatos similares, en Alemania también tienen varios relatos similares de los hombres lobo, pero ¿qué es lo interesante de esto? Que en relatos tan antiguos, tan antiguos, se describa a hombres lobo. Sí. ¿No? Porque a veces pudiera parecer que el hombre lobo parece un monstruo actual o que está de moda. Exacto, es tan popular justo como los vampiros, que pareciera que son relatos muy actuales, ¿no? Que los inventaron en Hollywood y que hicieron películas muy chidas y hasta románticas y los diversificaron tanto que ya no sabemos bien si son buenos o son malos, o si son sexys o no son sexys. Pero de saber que hay relatos que datan de antes de Cristo, que describen a los hombres lobo, ¿no? Entonces, eso también es una parte interesante, un punto como para creer que probablemente son reales y que han existido desde el principio de los tiempos hasta ahora. Hay algo que has mencionado que se me hace de verdad interesante de destacar, es que Gilgamesh, en este caso, se aleja de esta persona, de esta mujer, por miedo a que lo vaya a encantar o lo vaya a maldecir. Estamos hablando que también se habla de esta maldición o este encantamiento. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues es algo que ya viene desde hace muchísimos años. Exactamente. Y fíjense cómo estamos otra vez tratando con estos antiguos astronautas, estos antiguos científicos que están creando especies, que están en sus laboratorios haciendo estas pruebas genéticas, estos experimentos con animales, con el ser humano, estas mezclas que tal vez desconocemos y que incluso, pues bueno, no sé si Gilgamesh y ellos son babilonios o son babilonios. Sí, así es. Bueno, de esa región, antes de que Babilonia existiera, pero de esa región. Perfecto. Entonces imagínate, ahí ya tenemos estos dioses imponentes que bajan del cielo con unas formas humanas, con unas formas animales, incluso antropomórficas, que pues bueno, traen estos primeros seres de los cuales pues bueno, simple y sencillamente hay temor, ¿no? Así es. Y ya si está en un poema, en un relato, es porque pues ya lo vieron, ya existen y la gente también ya quedó escrito. Empezar a escribir. Kevin por acá nos está aportando algunos datos. El hombre lobo posee una fuerza sobrehumana
que puede levantar hasta 750 kilogramos en condiciones ideales. No obstante, en 3 noches de luna llena su fuerza aumenta considerablemente, pudiendo levantar hasta 1 tonelada. Wow. 1 tonelada de peso es lo que dice esta información. Ahora, también otra información al respecto de que cuántos hombres lobos hay en el mundo con la condición de hipertricosis, lo que ya habíamos platicado, de esta pues, situación genética anómala, ¿no? Bueno, hay 50 personas en todo el mundo que la tienen, según el Instituto Smithsoniano. Estamos hablando de un instituto muy prestigiado en Estados Unidos. Pero esto hablamos de esta situación genética. Al momento de hablar de los monstruos es un punto y aparte que podemos ver hacia Brasil, ¿no? Con los lobisones, así que son determinados, son hablados. Hemos visto apariciones en cámaras trampa, hemos visto estos grandes seres que al parecer sufren como una alopecia en la primera parte de su cabeza, pero tienen unos rasgos y unas mandíbulas como si fueran de un caballo, con grandes dientes. Muy pronunciadas, e incluso el aullido no es el de un lobo, es muy diferente entre un humano y una bestia, ¿no? Estos aullidos grabados en los diferentes videos, e incluso te digo, hay un video que lo vamos a estar aquí mostrando, en el cual, pues bueno, un camionero va a gran velocidad con un tonelaje realmente impresionante en su camión y mata una cosa de estas, ¿no? Entonces el video está impresionante porque está todo lleno de sangre, abre el hocico, meten los dedos a la boca, o sea, un traje no es un traje, pero sí es un animal que rara vez se ha visto. Extrañísimo. Muy extraño, y sus patas, sus extremidades realmente son muy aterradoras, porque incluso hasta las garras, hasta incluso el pelaje es diferente. Sí. La examinación que hacen en video descartaría a que fuese esto una obra de inteligencia artificial o un disfraz. Maquillaje. O un disfraz. Porque bueno, dices, este tráiler o este camión embiste a este ser que se le atraviesa, seguramente era de noche, la carretera y demás. Entonces, bueno, al embestirlo, cuando si es que es una persona con disfraz, pues es muy fácil quitarle el disfraz. Y lo matas. Bueno, si queda ahí tirado, es muy fácil poder darte cuenta que es un disfraz. Sí. Pero por otro lado está el tema de que no sabes ni siquiera qué tipo de animal es, porque las características son muy extrañas. Sí, así es. Ahora, no hay como tal, dentro de la antropología, vestigios humanos, vestigios animales, fósiles que nos digan la existencia de este ser. A diferencia, por ejemplo, del pie grande, que sí tenemos algunos cráneos, algunas pieles, algunas las huellas pesadas. Acá no tenemos absolutamente nada. De verdad, no hay nada. Así que la gente realmente diga, mira, este es el cráneo de un lícan, no existe, no lo hay. Han hecho algunas formaciones, sobre todo pues el escepticismo, sobre todo el paganismo, de juntar cráneos, por ejemplo, de osos con caballos, y los entierran, y ya sabes, pásele a ver a los huesos de lícan. Y pues cuando la ciencia descubre todo esto, principalmente en Inglaterra, dicen, pues no, esto es un montaje, son 2 animales unidos. Lo que pasa con las sirenas, este mono tahitiano pegado a un pescado, cocido, ¿no? Cocido, a diferencia del tema que habíamos platicado de Nazca, que pues sí, realmente son organismos biológicos que sí existen y que están completamente disecados, pero sí está tal cual la evidencia orgánica. Está la evidencia orgánica. Quizás lo más difícil de esa parte es que, en teoría, según lo que relatan todas las culturas, el Lycan, cuando fallece, se transforma nuevamente en ser humano. En algunos casos, Ajá, exactamente. En algunos casos. Bueno, les platico, hay muchos relatos de muchas épocas de personas que se han encontrado o han sido atacadas por los hombres lobo. Hay uno que les quiero platicar, es en Francia, en el año 1598, en donde toda una familia fue acusada de ser hombres lobo o seres lobo y fueron pues ejecutados en masa.
Wow. Bueno, Como acuérdense Sí, que sí. había estado en ese momento Francia en un estado de pánico. Tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Que de pronto el contexto social que se vive es muy complejo, ¿no? Entonces Sí. se da también este tipo de situaciones. Así es que bueno, resulta que, ¿qué fue lo que pasó? Un chico de 15 años fue atacado por un lobo, es lo que dicen, por un gran lobo. Dicen, afortunadamente una multitud cercana escuchó el ataque y pudo asustar al lobo. Mientras estaban checando a este chico de 15 años, pues él decía que ese lobo tenía manos muy grandes, como las de un ser humano. Entonces, bueno, pues se deciden a buscar a este ser y ya decían, pues este es un hombre lobo, ¿no? Sí, claro. Y dicen, como fue herido y como fue en un lugar chico, en una aldea pequeña, dicen, vamos a darnos cuenta qué persona es la que tiene una herida con tales características, porque las personas que asustaron a este lobo sabían exactamente qué le habían hecho, no sé dónde lo habían lastimado. Entonces Claro. esperaron los días para saber quién del pueblo tenía esas heridas tan características, ¿no? Entonces se pusieron a buscar a algún tipo de persona que tuviera esa herida en particular. Pues, ¿qué creen? Que no pasó mucho tiempo para que encontraran a una persona. Y resulta que Un fue compadre. una mujer local La comadre. que no podía caminar bien, que estaba así con problemas y con dolor en una pierna para caminar. Sin juicio, pues resulta que la ejecutaron. ¿Qué tal? Pero ese no fue el final, Wow. ¿verdad? Nada más así. Ujú. Esta temática, pues acuérdense que en aquella época era muy mal vista, se corrió el rumor de que toda la familia practicaba magia negra, transformándose regularmente en hombres o en este caso mujeres lobo. Y pues entonces esta acusación solita selló el destino de la familia y esta familia Gandillon fue arrestada y fue asesinada. En aquel entonces, ¿Por hombres y estamos lobo? hablando de 1598, porque ¿qué tal si se había caído? Sí, ¿qué tal ¿qué si tal? se había Ay, sí, lastimado? o sea, que- Y que de pronto, pues nada más por una acusación y porque Sí. el chico dijo, es que este lobo que me atacó tenía las manos demasiado grandes, era como de un Sí, ser sí. humano. Sí, Y relatos la como ignorancia, este ¿no? hay muchísimos. Claro. La ignorancia del medievo en el cual, pues bueno, porque mi compa se acaba de pegar en la rodilla, pues el lobo me atacó y le pegué en la rodilla, mátalo, ¿no? No, Él es el lobo. él es el lobo, punto. No, pues esta situación sí es realmente, es como lo que les estoy comentando, ¿no? Esas capas que se van dando poco a poco y que sin duda alguna han sido uno de los monstruos más épicos para Hollywood. Creo Sin duda que alguna. ahí ese es el agradecimiento de todo, el entretenimiento, la fantasía que nos puede dar y sobre todo el miedo, sobre todo el temor que nos infunde al ver esta clase de seres de la noche, pero han habido casos en los cuales cazadores incluso han sido furtivamente pues cazados por esta clase Atacados, sí, atacados. sí. Ya no ellos son los cazadores, sino ahora son las Las víctimas, presas. las presas. Las presas. Porque comienzan a buscarlo con las cámaras trampa, porque comienzan a escuchar que el ganado, que algunas aves de corral desaparecen y pues muy, muy valientes van a ver realmente qué es. E incluso, pues bueno, lo han captado en las techumbres, ¿no? Claro. Se queda a la imaginación de ustedes, se queda al juicio de ustedes saber si son verdaderos, si son falsos, si es inteligencia artificial. Pero yo creo que hasta que no nos pase es realmente donde podemos dar el palomazo si existen o no existen. Si esta situación va más allá del cine, va más allá de los espantos o es una clase de especie, un animal que ha evolucionado con el paso de los siglos. Estamos hablando de Enki, estamos hablando de Gilgamesh, 4.000 años mínimo, ¿no? 5,000. 5.000 años mínimo de acompañamiento con el ser humano. Entonces imagínate la clase de familias de toda esta especie que pudiese Claro. existir, que pudiese vivir y convivir con el ser humano. Se dice que la Tierra pues, no ha sido un planeta muy, muy explorado. Hablamos de los océanos, que se conoce más Marte. De que los se conoce bosques, más. tan solo los bosques, las minas es subterráneas, increíble. los cenotes, todas estas formas de vida que se desconocen. Y pues por la ignorancia podemos decir, pues es tal monstruo, es tal ser, es tal... Pero en realidad, pues
no se conoce bien hasta que se tenga la huella científica y sobre todo la asertividad de lo que se está hablando o estudiando. Exactamente. Oigan, que le dé certeza científica también este tema. Es lo más importante. Yo creo que va a estar un poco complicado. Sí. Pero algo deberíamos de saber en algún momento, o alguien debería de revelar información, porque a este punto ya debería de haber más información, ¿no? El señor que nos está viendo. Sin duda alguna. Ustedes sí ya saben. Debería de haber más información. Sí saben. Les voy a platicar un caso bien cercano. Ajá. Este es del 2020. Actualito. 2020. Okay. Resulta que estábamos en plena época de pandemia, ¿no? Bueno, fíjense que esta es una publicación también de una página digital que menciona: un presunto hombre lobo aterroriza a los pobladores de Coita, Chiapas. Okay, este es un lugar en Chiapas, en México, y dice: llevan 2 noches buscándolo. Les recuerdo, es una publicación del año 2020, y bueno, esta publicación dice más o menos así: a través de un hilo, un usuario detalló que a la segunda noche en la que los pobladores se mantuvieron en vela para darle caza al presunto licántropo, se reportaron disparos al aire desde las casas y lamentos fuertes como aullidos. Wow. Bueno, el usuario de antes Twitter, ahora X, da a conocer que los pobladores de Coita, que está en Chiapas, pues estaban 2 noches sin dormir, y cómo no, si se corre el rumor y el chisme, pues la verdad es que sí da miedito, ¿no? Que estaba pues la supuesta existencia de un hombre lobo en aquel municipio. Y bueno, aparte de detallar que era la segunda noche, pues que se mantuvieron en vela, que se reportaron algunos disparos al aire, desde las casas, lamentos como aullidos. Un internauta señaló que el asunto llegó hasta oídos del mismísimo párroco del municipio de Ocoso Conautla, también conocido como Coita, quien sugirió mantenerse serenos, colocar una vela al exterior de sus casas, esto pues para mayor tranquilidad, claro, ¿verdad? La fe. Bueno, de acuerdo con esta información vertida por este usuario, algunos dicen que se trataba de un nahual, o sea, algunas personas del pueblo, Sí. Un hombre con la capacidad de tomar el cuerpo de un coyote o lobo, pero también dicen, no sé si sabían, pero en México hay un pueblo entero que lleva 2 noches sin dormir porque hay un hombre lobo Coita. Bueno, esas son las publicaciones, ¿no? Wow. Hasta había gente que decía, pues se encuentra en el área de Villa de Allende, un bosque selva que funciona como corredor natural, en un bosque nacional, es decir, que por ahí incluso todo, ya ¿no? le llevaban Casi, como casi. que lo andaban buscando, que Sí. está cerca del cañón Para del hacer turismo de Sumidero, terror, casi. la selva de la reserva de Locote, o sea, ya santo y seña de por dónde Todo. podría encontrarse No inventes. aquel ser, ¿no? Bueno, pues precisó la zona, este usuario compartió videos de supuestos aullidos de esta criatura, el testimonio de un policía que afirmó ver a la criatura. Es decir, es todo un tema porque todo el mundo estaba espantadísimo, 2 noches sin dormir, compartió los aullidos y demás. ¿Es en Chiapas? Eso fue en Chiapas hace Wow. 4 años, esto fue en el tema de la pandemia. Ajá. Bueno, se dice que pues en aquel entonces estábamos en plena época de pandemia, todos espantados un poco con Claro. el tema de la ansiedad. Sí, Entonces, pues resulta que sale un terapeuta y dice que existe una psicosis colectiva por el miedo social ante el tema de la pandemia, miedo que busca reproyectarse, y por ello se ha quedado en la figura del presunto hombre lobo. No manches. O sea, eso fue lo que dijo el terapeuta. Que todos están Ya bien no afectados supimos, y necesitan pero la- ¿qué crees? la Los mantuvo medicina. entretenidos un ratito. Bueno, La bueno, gente pues, estaba sí, pues claro. un tanto espantada, ¿verdad? Aparte del tema de la pandemia, Ajá. estaba espantado también ¿Por por el el lobo? tema del lobo. Entonces, pues así resulta. Wow. ¿Qué tanta de esta información que ahora podemos leer como, pues no sé, compartirlo como leyenda, no era una situación de psicosis colectiva, de miedo, de creencias, y qué otra es netamente real? Y esto pues tiene 4 años, ¿no? Es recientísimo. Entonces es recientísimo y es una publicación así.
lo compartieron, ¿no? Y hubo un hilo de conversación y demás. No hay actualizaciones del caso, así es que no sabemos. Hay que visitar el municipio para realmente hacer la investigación de campo. Oigan, ¿quieren saber por qué los licántropos, así como los vampiros, solamente pueden ser atacados con plata, con balas de plata? Sí, porque es una de las formas, ¿no? Exactamente, es una de las formas de matarlos, además de armas mágicas que se pueden hacer con encantamientos y demás. Lo clásico, lo dijo Van Helsing. Te lo dijo. Miami me lo confirmó. Con balas de plata es la única manera en la que se puede. ¿Saben de dónde viene este mito? ¿De dónde? Bueno, es algo muy interesante. Es tan viejo como el mito que dice que romper un espejo trae 7 años de mala suerte. ¿Por qué se dice eso? Bueno, antiguamente los espejos se creaban con un marco de plata. Como podemos saber, a diferencia de lo que es ahora, que es algo sumamente común y que todo mundo tenemos en nuestra casa, en nuestro carro, tal vez hasta en nuestra oficina, en donde sea, un espejo antes era difícil de tener, era caro de tener. Caro. No todas las personas podían tener un espejo porque era difícil de hacer y de conseguir, ¿no? Sí. Se hacía el marco de plata. La plata es uno de los elementos más puros y que se utiliza mucho en la alquimia. La alquimia, bueno, ya después hablaremos más de la alquimia, pero para aquellos que sepan qué es un poco de la alquimia, pues se hacen muchos rituales con la plata porque se dice que es un elemento muy puro. Es un superconductor y no solamente de electricidad, sino que también se dice que es un muy buen conductor espiritual y mágico. Entonces, por eso se decía que romper un espejo te daba 7 años de mala suerte, no solamente porque el espejo refleja y te refleja a ti, sino también porque el marco estaba hecho de plata y es un elemento muy puro. Por eso se dice que la plata está hecha y solamente se puede combatir con plata a estos seres. ¿Por qué? Porque estos seres, tanto el vampiro como el licántropo, y especialmente más el licántropo, es un ser que está entre dos mundos, entre el mundo del animal, de la bestia, y el mundo del ser humano. Entonces, este elemento puro, se dice que como está entre este camino, entre existir y no existir, el licántropo, solo sería posible con el poder de una bala de plata bendita. O ¿al corazón o exactamente al corazón. Si no lo hieres al corazón, no se muere, lo lastimas, pero en el corazón es donde lo matas. Ya sea una daga, ya sea una espada, ya sea una bala, siempre de plata. Por eso también anteriormente los rosarios se hacían de crucifijos, los rosarios se hacían de plata, los crucifijos se hacían de plata, y prácticamente digamos, los hechizos y la magia se hace con plata porque es un elemento muy puro que proviene de la tierra y que es el único donde podemos recurrir para poder matar a estas bestias. Para contrarrestar, ¿no? También el poder del mal. Exactamente. Se puede decir así. Sí, así y es tan pura que quema hasta la piel. Así es. De estas personas, estos animales, incluso pues, como lo dices y lo acotas perfectamente bien, los vampiros también, ¿no? Así es. La plata. Entonces imagínate un balazo en la cara, se ha visto en muchas películas que se marca y es como justo se identifica a este agresor o a esta persona que vive en una curiosa aldea fría de Europa, la cual pues bueno se transforma en la luna llena para obviamente saciar su sed de sangre. Interesante dato. Claro, y ya quizás en otro podcast podremos hablar de materiales o elementos puros, pero también de ahí proviene mucho la idea de que no solamente es un lujo traer algo de plata, porque sí, es más caro que otros metales, pero no solamente es un lujo, sino que la idea de traer esclavas de plata, collares de plata, anillos de plata, es justamente porque es un elemento puro y te puede proteger de ciertas energías y demás. Entonces ahí está el dato y por eso
solo se puede matar a un licántropo con plata. Y Fer, por las dudas, trae sus protecciones de plata, Así es, ¿verdad? sí, Mira, anillo de acá plata. también traemos plata. Plata. Sale. No sé por qué, ¿verdad? Pero Efectivamente. oigan, la literatura pues se ha enfocado mucho en este ser. Así Hay libros muy, muy buenos, muy interesantes. Seguramente aquí Fer Losba, que es el especialista en el tema de la literatura, le va a encantar leer Humildemente. uno de 1885. Se llama Olaya, es de Robert Louis Stevenson. Ok. Y esta historia está muy interesante porque tiene que ver sobre el amor, es un tema romántico, fíjense. Es un joven militar que se enamora de Olaya. Bueno, esta Ok. chica o esta mujer es descendiente de un linaje de licántropos. Ok. Imagínense nada más. Ahí nada más les damos una probadita para que ustedes busquen este libro. Acuérdense que hay literatura en PDF, si no aquí próximamente Fer nos los Claro. va a narrar en su canal de YouTube. Así es. Gracias. Y bueno, aquí nos dice la mejor traducción al español es de Alfonso Reyes, para que también busque por ahí. Está La marca de la bestia de 1890 de Rudyard Kipling. Y bueno, ¿de qué trata? El rey de los monos es víctima de una maldición que lo hace comportarse como un lobo. Se considera una pieza de terror insuperable en la historia de la literatura. Son libros y textos muy antiguos. Y también está el ciclo del lobo de Stephen King entre 1983 y 1985. Y bueno, esta es una novela gráfica sobre los casos de licantropía que asolan a un pueblo de Maine y que cumple con todos los requisitos del género. Está el tema del bosque, los ataques malvados en las noches de luna llena, las balas de plata para exterminar a este ser tan poderoso. Pues ahí están nuestras 3 recomendaciones. Está Olaya, está La marca de la bestia y El ciclo del lobo. Los autores son Stephen King, La marca de la bestia de Rudyard Kipling y Olaya es de Robert Louis Stevenson. Buenísimo, buenísimo. Interesante. Y las recomendaciones, yo les traigo recomendaciones de videojuegos también. Ah, Ok. sí. Del 2015 está Bloodborne, una ambientación utilizada con elementos de literatura gótica, tales como Bram Stoker y todo esto, al estilo de Lovecraft. Recurre también a la figura del hombre lobo. Otro videojuego para los chicos que les guste también, de nuestros amigos, está Sonic Unleashed. Sonic, este famoso erizo de la compañía nipona Sega, sufre una maldición en el juego y adquiere la capacidad de transformarse en licántropo. También Ok. para que- Eso no me lo sabía. ¿No? Oye, Bueno, ¿pero qué es un erizo? Es un erizo Entonces que es se- erizo o lobo. Un erizo que se transforma En lobo. Luego de la franquicia Pokémon también hay, existe una criatura llamada Lycanroc, el cual sufre en su forma nocturna una inspiración en hombre lobo. El juego More PG World de Warcraft también hay criaturas denominadas Borgen, que son una bestia lobo. Una canción también de Iron Maiden que se llama Prowler, que narra las aventuras de un hombre lobo alcohólico y adicto a las mujeres, ¿no? Que va Ok. por la ciudad. Sí, sí, También sí. la escritora Cassandra Clare incluye en su libro Cazadores de Sombras a hombres y mujeres lobo, tal como Maya Roberts, Ah, sí, Garbo claro. y Jordan Kyle. Hay también series americanas, Shadow ¿quién se Hunters, acuerda? sí. Ya dijimos algunas películas, Ah, ¿no? Como sí, Van sí. Helsing. Pero la serie Van americana de Helsing. TV, Vampire Diaries, Ya, muy cierto. bueno. como Diario Tyler de un vampiro. Lockwood, ¿no? Es una serie bastante buena, con híbridos y toda esta situación. En el 83 se estrenó el famoso video musical de Thriller de Michael Jackson. Ah, sí, él se transformaba. Ollie Ah, Ray. es cierto, es Él cierto. se transformaba en una especie de lobo gato. Lobo gato, que Era está bien raro, loco, sí, está raro. bien Está loco. rarísimo. Está rarísimo. Y pues bueno, el videojuego Resident Evil Village, los enemigos principales son los Lycans, que son humanos. Al infectarse cierto. en una sustancia se transforman en una especie de licántropo. Y ahí son parte, pues obviamente, de esta cultura pop, cultura filmográfica, cultura de la música, en donde este famoso ser, pues, Está nos presente, atemoriza, ¿eh? está presente. Y no nada más en esta investigación actual, sino ya en los casos, hablamos de Colonia, Alemania, hablamos, por ejemplo, de Austria, Sí. hablamos de Brasil, vuelvo a repetirlo, Perú e incluso, pues bueno, aquí en México, no hombre lobo, pero sí los famosísimos nahuales, Nahuales. que se llegan a convertir como si fuesen
perros, como si fuesen bestias llenas y hambrientas de sangre que aterrorizan y que se pueden ver también desde el punto de vista y de la cosmología como un maestro sanador. Pero bueno, de todo hay en la línea de las creencias y sobre todo en esta clase de mitos urbanos y también mitos de criaturas poderosas que habitan en la noche, señores. Y hay una historia también en Alemania, tú lo has mencionado, en un pueblo en donde justo... en el Principado de Ansbach, un pequeño estado alemán que ya no existe, también pues empezaron a encontrar animales muertos. Y decían pues que incluso no nada más fueron animales, sino también algunas personas, también por ahí algunos restos, ataques hubo durante meses, y de pronto se encuentran con una persona que estaba buscando a un hombre lobo. Y de pronto pues se dieron cuenta que lo que estaba sucediendo es que ese hombre lobo estaba haciendo ese tipo de actos. Y empezaron con una cacería masiva. Al final sí logran cazarlo, sí lo dañan, sí lo matan, ¿verdad? Esta persona que estaba buscando a este hombre lobo pues era un sacerdote extranjero, llega a esa ciudad y él dice pues estoy rastreando a un hombre lobo que huyó a esa zona. Finalmente sí lo encuentran, y ya mientras estaba pues ya muerto, dice, la bestia yacía muriendo, se transformó parcialmente en un ser humano, y bueno, dejando su cadáver en algún lugar entre lobo y hombre, o sea, no logró transformarse totalmente en ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los pobladores en 1685? Este relato es de aquellos años. Pues dicen que lo expusieron, como antes lo hacían, lo expusieron como advertencia a otros hombres lobo. Wow. Sí, está muy loco esa historia. Sí. Exponer una cosa así. Imagínate, pues sí, para que no se vayan a acercar. Wow. Así es. Bueno, pues es que Yo ya... tengo mi playera de... Bueno, es un león, pero... ¿Es un león? Pero sí. Parecía lobo. Pero parece. Parecía lobo. Bueno, todo esto tiene que ver con el mal. Todo esto tiene que ver con la magia negra. Tiene que ver con, al principio lo mencionábamos, que era un tipo de maldición. Sí. Ajá. También un tipo de ritual, que es lo que dicen los textos, no lo decimos nosotros, lo dicen los textos y la información que encontramos. Sí. Sí, ritual, pacto, maldición, pero por otro lado también es un don para estos guerreros ancestrales. Acuérdate que es decíamos que puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, en el caso de que sea a lo mejor bueno, es el tema de que se le brinda ese poder será como un cuidador, el ¿no? ser lobo. Ajá. Para que pueda apoyar o ayudar en las batallas a los guerreros, o sea, que se puedan transformar en el poder del lobo para lograr tener un superpoder. Claro. Y poder atacar y defender a sus aldeas o a sus poblaciones. Como los protectores de esa villa, ¿no? Ante toda la situación. Oigan, pues qué interesante. Está interesantísimo. Realmente cuando hablamos de sangre, cuando hablamos de matanzas y destrozos y cosas así, ya es algo más, otro nivel, ¿no? Un nivel ya muy oscuro en el cual podemos mencionar esta situación, pero súper interesante. Oye, Beto, ¿no? antes de que nos vayamos, porque ya casi vamos a despedirnos, decías que pues por ahí tengo una bueno, no es una experiencia propia, pero es algo que me platicó una amiga, un amigo cercano, una persona que me dice que en algún momento fue a un bosque cercano aquí cerca de donde estamos en la ciudad de Pachuca. Es un bosque del Chico, que es muy común ir a acampar. Entonces fue con un grupo de amigos. Esta persona dice que pues él se quedó en la fogata, los demás se fueron a la casa de campaña a descansar, a dormir y demás, ¿no? Esto fue en su juventud. Y que de pronto pues él estaba tan concentrado con la fogata, dice que del otro lado de la fogata se encuentra con un lobo. O sea, que había un lobo tremendamente grande. Él dice, es que no sé qué fue lo que pasó. Vi de frente a un lobo. Cuando me di cuenta, ese lobo ya lo tenía a mis espaldas. Era muchísimo más fuerte y más grande que yo. Él dice que de pronto sintió como una especie de abrazo. Cuando él siente eso, dice que no recuerda si se quedó dormido, si se desmayó. La cosa es que ya había amanecido y llegan sus amigos a despertarlo. Oye, ¿qué pasó? ¿Te quedaste a dormir aquí?
Y bueno, él dice, no, es que pues me dormí, fue un sueño. La cosa es que conforme pasaron los días, pasan las semanas, él empezó a sentir o experimentar ese tema de querer ir al bosque. De querer ir al bosque, regresar al bosque, y pues iba al bosque, y él dice, pues empecé a sentirme diferente, empecé a sentirme raro, yo empecé a sentir que el espíritu del lobo estaba en mí. Pero para bien. Yo empecé a sentir como que era el lobo, sí. Para bien. Y Okay, ese se habla mucho en los pueblos originarios de los Estados Unidos, que el espíritu del lobo te elige para ser tu protector y para brindarte de su energía, sobre todo de su protección y de su energía y de la sabiduría. Y cosas muy extrañas que le empezaron a pasar en su vida, como que, pues él dice, tengo una mayor percepción, ya siento cosas y experimento cosas que antes no las tenía. Olfato, vista, todo. En su vida normal, él dice, a veces veo lugares o gente que no existe y sé que quieren, sé por qué están ahí, pero también cuenta historias de que es que voy al bosque a acabar con las lechuzas que son malas, por ejemplo. O sea, es todo un tema. Entonces, ojalá que en algún momento podamos platicar con él y que nos cuente su experiencia, aunque sea anónimo, aunque sea cubierto, pero que él nos diga qué fue lo que experimentó, porque quizá él fue elegido en ese momento por el espíritu o la energía del lobo para ser protegido y para tener estas facultades, esa fusión, ¿no? Esa fusión energética, esa fusión kármica, que tal vez su alma algún momento de tantos millones de reencarnaciones podemos tener con estos animales, ¿no? Qué interesante. Ojalá que para... Está muy loco. Está muy loco. Sí, estaría increíble. ¿Qué país existe un hombre lobo? Dice que uno de los lugares en los que existe la leyenda que existe un hombre lobo de verdad es en las montañas alemanas de Harz, a 240 kilómetros de Berlín, donde las autoridades buscan un misterioso y primitivo hombre desde hace más de 8 años. O sea, es igualmente reciente esta situación. Obviamente por todos los desperfectos, por todo el caos que ha causado, hablando de muertes, hablando de sustos, hablando de cacería, pues es una situación un tanto pues difícil. Fer ya se nos está convirtiendo. Ya empieza la transformación. Ya está saliendo la luna llena. Últimamente la luna ha estado muy extraña, muy extraña, así es. Roja, enorme. Ajá. Sí. Y ya se viene un eclipse. También. Bueno, abril. Cuando salga este podcast, no sé si ya habrá pasado. Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, pero bueno. Pero ahí está. Bueno, pues, pues está interesantísimo el tema. Un personaje que realmente ha cautivado y creo que es de los más representativos de toda la pantalla, de todos los videos, y al que sí se le tiene más miedo, sobre todo los excursionistas, sobre todo las personas que hacen camping, y que sin duda alguna el hecho de pensar en una persona que sufre del dolor y que se empieza a transmutar y que se empieza a crecer de las manos de los que te va a matar y que te va a... No, imagínate. No, por favor. ¿Qué cosa? Oigan, pues las películas... Van Helsing. Muy buena también. Muy buena. Hombre Lobo Americano en Londres de 1981. Esa está muy buena también. Sí. Fue muy exitosa, fue muy taquillera, ¿no? Inframundo. Sí. Ajá, el inframundo. Está pues todo el tema ahí de las familias, Hombre Lobo, sí, de Vinicio del Toro. Está un libro, otro más se llama El Expediente de Warren de 1991, que así se llama, El Hombre Lobo, así es que pues hay videojuegos, libros, películas, series, hay de todo y para todos. Así es. ¿Qué podemos concluir hoy? Bueno, pues que sin duda alguna, pues bueno, la ciencia le queda demasiado por investigar, ¿no? Queda demasiado por saber si esta leyenda realmente puede ser verídica, sobre todo por el tanto contexto, por tantos análisis históricos, desde pues Babilonia hasta hace 4 años, con este pueblo que está aquí en México. Podemos concluir que no hay pruebas, no hay una constante orgánica que podamos decir, miren, está esta, solamente la cuestión oral, solamente los relatos, solamente el miedo. Podemos concluir que Hollywood se ha hecho rico gracias al Hombre Lobo, ¿no? Sí. Es uno de los lo han explotado
Ajá. hasta por debajo de las uñas. Sí, pues está padre, ¿no? Sí, Espantarse está muy por esa bien. clase de transformaciones que a veces son un tanto grotescas Ujú. y que sin duda alguna... Pero sí pues, tienen bueno, que ser, ¿no? Así debe Tiene de que ser así. Sí. Así debe de ser. Porque, y que el hombre lobo sí o sí, pues es más como un constructo social, como un constructo más humano, Ujú. más medieval, ¿no? A diferencia de otros seres que realmente no tenemos ni idea de por dónde abordar, por dónde vienen y qué relación tienen con nosotros. Claro. Creo que un hombre lobo es un poquito más social, es un poquito más asimilable y pues sí, no deja de dar miedo, pero es algo muchísimo, muchísimo más esperado cuando te anuncia una película, hombres lobo contra vampiros y cazadores. No pueden ¿Qué es lo faltar las común? Es lo películas común. del Es lo santo. común. Y hasta el santo, ¿no? Entonces, esa es como Cierto, parte de mi cierto. conclusión. Y buen tema, chicos. Muy Así buen es. tema, ya nos tenemos que despedir, Fer. Así es, pues lo que siempre recomendamos, mantengan la mente abierta. Estamos seguros que todos los seres extraños que hablamos aquí existan o no existan, pero si existen, solo existen para las personas que tienen la mente abierta, el corazón abierto, que están dispuestos a conocer y a respetar a esos seres. Entonces, en este caso, pues eso, mantengan la mente abierta para todos aquellos que están viendo esto. Estoy seguro que así es. Usen plata y demás. Pues por ahí si traen una balita, no sé, algo por ahí. Una daga, aunque sea. Una daga de plata, no sé. Un sobre crucifijo de plata. Exacto. Algo Carguen su cámara así. cuando vayan otra vez. Sí. Y Carguen su mándenos cámara los porque, videos. pues estos son los nuevos ojos del mundo. A partir de ahí se puede documentar, a partir de ahí se puede saber, se puede conocer mucho de lo que pasa allá afuera. Nosotros somos simple y sencillamente 3 comunicadores que están en una cabina, pero ustedes que nos están viendo, que tienen todo ese conocimiento, que conocen tal vez a alguna persona, escríbanos, denos sus relatos, qué es lo que usted piensa. Este podcast está hecho justamente para todos y cada uno de ustedes al respecto de todas estas grandes criaturas que hemos abordado. Ya van casi 14 videos, 14 podcasts en los cuales, pues bueno, un gran sabor de boca, compañeros. Y seguimos por más. Y seguimos con Y más. para que podamos seguir con más, los invitamos a que nos den like, a que también compartan estos podcasts, a que se suscriban, porque de ustedes depende que nosotros podamos continuar con esta bonita forma de compartir a los seres extraños. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias. Recuerden, esto fue... Seres extraños. Pásenla bien. Hasta la próxima. Saludos a Kevin Coles, quien estuvo también aquí en la producción. Nos vemos. Así es. Bye bye. Seres extraños. Preproducción, producción y voces. Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Losba. Postproducción. Fernando Losba.